En el programa de hoy, Papa Francisco señala que la cruz es como un libro que para conocerlo es necesario abrir y leer. La Santa Sede expresa su preocupación por el impacto del COVID-19 en el turismo. Arquidiócesis denuncia que la ley se encamina a favorecer la muerte en México. Hola amigos, gracias por acompañarnos en una nueva edición de EWTN Noticias, su noticiero con enfoque católico. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Iniciamos el programa contándoles que el Papa Francisco en Eslovaquia presidió la Divina Liturgia Bizantina de San Juan Crisóstomo y afirmó que la cruz es como un libro que para conocerlo es necesario abrir y leer. Veamos. El Papa Francisco, junto con el arzobispo metropolita de Prešov, Monseñor Jan Babjak, presidió la liturgia ante unos 40.000 fieles en un altar provisional. Prešov es la sede de la Iglesia Metropolitana Greco-Católica Sui Juris de Eslovaquia, por lo que la presencia del pontífice aquí, para celebrar la liturgia de San Juan Crisóstomo, estuvo revestida de un gran simbolismo para el pueblo eslovaco. Durante su homilía, el Papa reflexionó sobre la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que la Iglesia celebra hoy, y pidió no reducirla a un objeto de devoción, mucho menos a un símbolo político o a un signo de importancia religiosa y social, sino que por el contrario, aseguró que la cruz es como un libro que para conocerlo es necesario abrir y leer. La cruz, en cambio, exige un testimonio límpido, porque la cruz no quiere ser una bandera que enarbolar, sino la fuente pura de un nuevo modo de vivir. ¿Cuál? El del Evangelio, el de las bienaventuranzas. El pontífice comentó en concreto el episodio evangélico en el que San Juan se sitúa al pie de la cruz. Contempla a Jesús, ya muerto, colgado del madero y escribe: el que lo vio da testimonio. Es decir, San Juan ve y da testimonio. Al respecto, el Santo Padre dijo que muchos en el mundo ven a la cruz como un fracaso y que también nosotros corremos el riesgo de detenernos ante esta primera mirada superficial. En este contexto, el Papa afirmó que el testigo que tiene la cruz en el corazón y no solamente en el cuello, no ve a nadie como enemigo y además persigue una sola estrategia, la del Maestro, que es el amor humilde. En otras informaciones, la Santa Sede ha expresado su preocupación por el impacto del COVID-19 en el sector del turismo. La Santa Sede expresó su preocupación por el grave impacto que la pandemia de COVID-19 ha tenido y todavía tiene sobre las empresas y trabajadores del sector del turismo. Con motivo de la Jornada Mundial del Turismo 2021, que se celebrará el próximo 27 de septiembre, el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Cardenal Peter Turkson, envió un mensaje en el que pidió aprovechar la actual coyuntura para ir más allá de los datos económicos y reconocer que detrás de cada número hay una persona. Al respecto, el purpurado animó a ponerse tras la estela marcada por el Papa Francisco y ejercitar la creatividad que permite encontrar soluciones a un problema, invocar la dignidad humana frente a la rigidez de la burocracia y promover el bienestar social y económico de toda la humanidad, ofreciendo a cada persona la oportunidad de perseguir su propio desarrollo. Además, explicó que se necesitan sistemas económicos que permitan a todos tener acceso a los frutos de la creación, a las necesidades básicas de la vida, tierra, casa y trabajo. Finalmente, el cardenal Peter Turkson explicó que la pandemia nos ha hecho comprender que estamos vinculados unos a los otros y que por lo tanto es necesario concentrarse en una aproximación inclusiva al turismo y así resistir a las tentaciones del individualismo y del nacionalismo, excesivamente relevantes en la sociedad contemporánea. En otras noticias, el obispo de Catepec, en México, alentó los esfuerzos de ayuda tras el reciente derrumbe del Cerro Chiquihuite en el Estado de México.
Ante el derrumbe del cerro Chiquihuite en el Estado de México, que ha causado al menos una muerte y ha dejado una decena de desaparecidos, Monseñor Óscar Roberto Domínguez, obispo de Ecatepec, expresó su oración y alentó las labores de ayuda a las víctimas. Por medio de un comunicado, Monseñor Domínguez manifestó su apoyo y cercanía con las familias que sufren a causa de esta tragedia. De igual manera, señaló que como padre y pastor le conduele la situación que han sufrido últimamente, tanto por las lluvias en días pasados y ahora esta adversidad. Como se sabe, hace solo unos días atrás, grandes rocas cayeron del cerro Chiquihuite sobre 4 casas y afectando otras 80. Al respecto, mientras las autoridades continúan las labores de ayuda y rescate, se confirmó la muerte de una mujer. En ese sentido, el obispo de Ecatepec alentó a los fieles mexicanos en su mensaje a redoblar esfuerzos, particularmente en la oración, pero también en ser expresión de caridad en la cercanía y apoyo. Además, anunció que en coordinación con Protección Civil de Tlalnepantla se habilitarán como albergue temporal las parroquias de Nuestra Señora del Carmen, San Juan Bautista y Sagrado Corazón de Jesús. Oremos por los que se han visto afectados por este lamentable derrumbe. Por otro lado, la Arquidiócesis de México denunció que la legislación del país se encamina a favorecer la cultura de la muerte. Conozcamos los detalles. La Arquidiócesis de México denunció hace poco que la legislación del país se encamina a favorecer la muerte antes que la vida, tras los fallos a favor del aborto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por medio de un editorial de su semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis señaló que las recientes decisiones de la Suprema Corte en contra de la vida y en beneficio de las prácticas abortivas los dejan con más dudas que certezas como humanidad y sociedad. Además, indicó en su texto que dejar la decisión del aborto de manera libre en la mujer embarazada, en primer lugar, invisibiliza al ser humano en gestación y en segundo, al padre de ese ser humano, que no tiene posibilidad alguna hasta el momento de proteger la vida de su hijo. De igual manera, criticó que en esta resolución el hombre no cuenta, pero mucho menos el bebé. Por último, la Arquidiócesis de México expresó también que los fallos de la Suprema Corte de la Nación generan una visión machista más fortalecida al dejar el problema de un embarazo inesperado a la mujer sola, con todas las opciones abiertas para abortar y sin opciones reales de apoyo para dar vida. Por ello, manifestó que ante leyes que orillan a la cultura del descarte, los católicos están llamados a tender la mano, a cristianizar la cultura y la sociedad, a amar al prójimo y a atender con más dedicación al más vulnerable. Ahora nos conectamos con nuestra corresponsal en Costa Rica, Anastasia Telles, que nos presentará un mensaje del obispo de la diócesis de Limón sobre la celebración del bicentenario del país. Adelante, Anastasia. Hola amigos, les saluda Anastasia Telles Abarca con el reporte para EWTN Noticias. Iniciamos comentando que Costa Rica celebra este mes el 200 aniversario de su independencia. Para tal ocasión, Monseñor Javier Román Arias, obispo de la diócesis de Limón, envía un mensaje acerca del bicentenario en este mes de la patria. Y es que en sus redes sociales el prelado resaltó las cosas positivas que deberían provocar orgullo en los costarricenses, pero también hizo un llamado para que en este aniversario nos comprometamos frente a las situaciones que hoy atentan contra la dignidad humana. La pobreza, el desempleo, la corrupción y el deterioro del Estado de Derecho fueron algunas de las situaciones que Monseñor Javier Román mencionó. Finalizó su mensaje haciendo una invitación al pueblo costarricense a celebrar el bicentenario, pero también a reflexionar y a actuar por el bien de todos. En otras noticias, a finales del mes de agosto y principios de este mes, la Conferencia Episcopal y Cáritas de Costa Rica lanzaron la campaña Juntos por Haití.
Siempre hemos dado muestras de generosidad en crisis experimentadas por pueblos hermanos del mundo y en nuestros propios padecimientos en materia de pobreza, desempleo e incrementados por la pandemia del COVID-19 y las recientes inundaciones en varias zonas del país. Esto nos mueve a ser solidarios con nuestros hermanos haitianos. Bueno, y para finalizar, con motivo de la entronización de un mosaico de la Virgen de los Ángeles en los Jardines Vaticanos, el Papa Francisco envió un mensaje con su bendición apostólica al pueblo costarricense. El Santo Padre animó a los costarricenses a seguir viviendo su fe, especialmente unidos a ella, a quien con afecto filial llaman la Negrita, pidiéndole que les alcance de su Hijo la gracia de ser valientes defensores del don de la vida y alegres constructores de la fraternidad, priorizando la ayuda caritativa a los hermanos y hermanas más frágiles y marginados de la sociedad. El Papa Francisco finalizó el mensaje pidiendo que no dejen de rezar por él y por su servicio al santo pueblo de Dios e invocando la intercesión de la Virgen de los Ángeles sobre toda la iglesia que peregrina en Costa Rica. Ha impartido su bendición apostólica como prenda de copiosos dones celestiales. Amigos, y de esta forma cerramos nuestro reporte desde Costa Rica para WTN Noticias. Un cordial saludo. Adelante, estudios. Gracias, Anastasia. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, arzobispo en Perú pide al presidente de este país suramericano limpiar su gobierno de vínculos con el terrorismo. Además, arzobispo en Miami, en Estados Unidos, pide intercesión de la Virgen de la Caridad del Cobre por la libertad en Cuba. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. En otras noticias, el arzobispo metropolitano de Piura y Tumbes hizo un llamado al presidente del Perú para que limpie su gabinete ministerial de personas vinculadas al grupo terrorista Sendero Luminoso. Veamos. Recientemente, el arzobispo metropolitano de Piura, Monseñor José Antonio Eguren, hizo un llamado al presidente del Perú, Pedro Castillo, para que limpie su gabinete ministerial de personas vinculadas al grupo terrorista Sendero Luminoso. El prelado señaló que los peruanos ni por un instante deben olvidar lo que esta ideología intrínsecamente perversa encarna, así como el inmenso sufrimiento que ha causado en la historia reciente del país, y menos permitir que hoy en día pueda hacerse del poder total. Y es que desde el proceso electoral que lo llevó a la presidencia del Perú, el mandatario Pedro Castillo y su entorno han sido acusados de vínculos con el grupo terrorista Sendero Luminoso. Una vez en el poder, las críticas aumentaron a causa de los ministros que Castillo eligió para acompañarlo en el poder ejecutivo. En las últimas semanas, el propio presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, fue acusado por la prensa local de suscribir el pensamiento Gonzalo, como se conocía la ideología de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso. Al respecto, Monseñor José Antonio Eguren lamentó que 29 años después, personajes con un oscuro historial de corrupción y vinculación a movimientos terroristas ocupen cargos en el gobierno y en el Congreso peruano. Por ello, pidió invocar el santísimo y dulce nombre de María, sobre todo con el rezo diario del Santo Rosario, para que la gracia de Dios disipe las tinieblas del peligro y del mal que representa Sendero Luminoso, Movadef y Conare. Y nos vamos de inmediato hasta Argentina, donde se encuentra nuestro corresponsal Matías Boca, quien nos trae noticias sobre el Congreso Interuniversitario Laudato Si. Te escuchamos, Matías. Muchas gracias, Eddie. Hoy tengo el placer de saludarlos desde la parroquia Inmaculada Concepción, ubicada en el barrio porteño de Villa Devoto, para comenzar con las noticias. Al cumplirse 6 años de la encíclica del Papa Francisco, se desarrolló el Congreso Interuniversitario Laudato Si. Por tal motivo, EWTN Noticias estuvo dialogando con el responsable de medios de la Conferencia Episcopal Argentina, licenciado Gonzalo Moreira, quien reflexionó lo siguiente.
organizado por el Consejo Interuniversitario Nacional y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, junto con la Conferencia Episcopal Argentina, hemos desarrollado el Congreso Interuniversitario Laudato Si, un encuentro para el diálogo, un encuentro que nos permite tender puentes y que hemos compartido de manera digital a través de la plataforma Zoom y de diversos canales de YouTube a causa de la pandemia por los cuidados sanitarios de público conocimiento. Este encuentro, este congreso, lo que nos invita es a la reflexión, a la concientización, al diálogo, un diálogo que justamente se articule para trabajar en virtud del cuidado de la casa común, un planeta al que hemos maltratado, al que hemos dejado de atender durante muchísimo tiempo y hoy es hora de ponernos a trabajar para revertir esta situación. Tenemos que juntos poder articular mecanismos que permitan recuperar mejores economías, un planeta ecosustentable y esto lo vamos a lograr de manera conjunta. Entre otras noticias, la diócesis de Quilmes lamenta el fallecimiento de un sacerdote y agradece a Dios el don de su vida. La muerte del presbítero Leonardo Héctor Sala, de 53 años, en el Sanatorio San Camilo de la ciudad de Buenos Aires, generó un profundo pesar en la comunidad de la diócesis de Quilmes y en especial en la de la parroquia San Martín de Tours, donde era párroco. El obispo diocesano, Monseñor Carlos Tisera, presidió la misa y posteriormente tuvo lugar el entierro en el cementerio municipal en la parcela de los sacerdotes. El prelado recordó que el padre Sala fue un hombre feliz. Todos podemos expresarlo. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para con él, porque donde hay amor, ahí está Dios. Es lo que hizo Leonardo, predicar el amor en las cosas sencillas. Cabe señalar que el sacerdote falleció producto de un tumor pulmonar. Finalizando con la información, el sacerdote castrense Santiago García del Hoyo relató la experiencia a EWTN Noticias de haber participado de la campaña antártica de verano 2020-2021. Mi experiencia como capellán castrense acompañando esta campaña antártica de verano 2021 fue crucial para mi vocación, ya que logré vivir a pleno lo que es el acompañamiento en la vida castrense, en la vida de un capellán de las Fuerzas Armadas. Y algo que me marcó mucho fue lograr llegar a celebrar misa en lugares totalmente únicos, como fue en una de las 6 capillas que tiene la Argentina en la Antártida. En concreto, en la base Belgrano 2, donde hay una capilla que está dentro de un glaciar, Nuestra Señora de las Nieves, donde los miembros de la Fuerza del Ejército han cavado el glaciar y han logrado hacer una capilla. Ahí he celebrado la Santa Misa por gracia de Dios y tiene un sagrario donde está nuestro Señor resguardando ese rincón de nuestro territorio argentino. Compañeros y estimados televidentes, hasta aquí las principales noticias de la Iglesia Católica en la República Argentina. Me despido hasta un próximo encuentro. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Gracias, Matías, por la información. En otros ámbitos, el arzobispo de Miami, en Estados Unidos, pidió la intercesión de la Virgen de la Caridad del Cobre por la libertad de Cuba. Veamos. En recientes declaraciones, el arzobispo de Miami en Estados Unidos, Monseñor Thomas Winsky, pidió a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que interceda por el pueblo cubano, que reclama por sus derechos y busca la libertad. De acuerdo a lo expresado por el prelado a través de una carta, los cubanos son un pueblo noble y emprendedor que quiere vivir sin miedos ni vigilancias en un país donde no se persigue el pensamiento ni se ahoguen los sueños, y que es ese mismo pueblo, según señaló, el que sigue siendo hostigado, reprimido y encarcelado como nunca por exigir la justicia con valentía, negarse a repetir consignas de muerte y gritar al mundo con todas sus fuerzas: libertad, patria y vida.
En esta línea, Monseñor Tomás Wensky pidió al Señor que por la intercesión de la Virgen ayude al pueblo de Cuba que ya ha sufrido demasiado, que merece el derecho a elegir su destino para poder construir, como soñó el apóstol de su independencia, José Martí, una patria con todos y para el bien de todos. Además, agregó que como también recordaba el Papa San Juan Pablo II durante su visita a Cuba en 1998, los cubanos son y deben ser los protagonistas de su propia historia personal y nacional. En otras noticias, hace unos días la Arquidiócesis de Ibagué, en Colombia, realizó el tercer Congreso de San José, un encuentro para profundizar en la figura del Padre Adoptivo de Cristo. Para contarnos todos los detalles sobre este interesante evento está conectado con nosotros el Padre John Jaime Ramírez Feria, delegado para las comunicaciones de la Arquidiócesis de Ibagué. Padre John, bienvenido a WTN Noticias. Un saludo muy especial para todos desde Ibagué, la ciudad josefina de Colombia. Padre, este es el tercer Congreso de San José. Cuéntenos cómo nació la idea de realizar este evento y cuál es su objetivo. Monseñor Orlando Roa Barbosa, que es nuestro arzobispo de Ibagué, nos convocó para darle continuidad a este proceso de devoción y de difusión en el conocimiento del amor y la doctrina josefina. Es por eso que 2021, respondiendo al año de San José, que convoca el Papa Francisco, se celebra este tercer Congreso San José, Tesoro de la Iglesia y de la Humanidad. En ese sentido, ¿nos podría comentar cuáles son algunos de los temas o actividades que desarrollaron durante este tercer Congreso de San José? Sí, el Congreso estuvo precisamente bañado por la doctrina josefina, desde la Sagrada Escritura, la tradición, la espiritualidad cristiana, y tuvimos unos temas muy especiales: San José, Tesoro de la Iglesia, también el tema de la Patris Corde, entrando a profundizar en las palabras del Papa Francisco, San José, modelo de todo llamado, y San José, Tesoro de la Iglesia, de la Humanidad, custodio de la Iglesia. Todos los temas del Congreso nos llevaron a conocer ese tesoro que es San José para la Iglesia y para toda persona. ¿Y cómo ha sido la respuesta de los participantes en este evento? ¿Cuáles considera que son los frutos que se han obtenido? Por gracia de Dios, este Congreso pudimos realizarlo en el contexto de la pandemia, con una presencia de aproximadamente 300 personas en el auditorio del Colegio Arquidiocesano, y seguido por muchas personas en Colombia, fuera también del país, en las distintas regiones, a través de los distintos medios que se unieron y de las redes sociales de la Arquidiócesis. Un ambiente muy especial, un ambiente familiar, y realmente se respiró un aire, un perfume josefino que deja un compromiso muy grande de seguir conociendo y difundiendo el amor a San José. Finalmente, Padre, ¿qué mensaje puede darle a las personas que han sufrido diversos tipos de crisis por la pandemia a la luz de San José? Cuando nosotros nos acercamos a la persona de San José en la Sagrada Escritura y en la espiritualidad cristiana, nos encontramos un modelo muy grande para, primero, mantenernos firmes en la voluntad de Dios y obedecer. Segundo, reconocer que Dios nos ayuda en la adversidad. Estas escenas de San José, que le corresponde enfrentar circunstancias difíciles para él, para la familia de Nazaret, nos mueve a no perder la esperanza, a darle la primacía al amor y a cultivar cada día la fe que nos ayude a confiar, a esperar y a actuar siempre con la certeza de que Dios va con nosotros. Dios no nos abandona, Él es nuestro auxilio. Por eso San José, el hombre justo, nos enseña a creer y a obrar. Padre John Jaime Ramírez Feria, delegado para las comunicaciones de la Arquidiócesis de Ibagué, gracias por habernos acompañado hoy en WTN Noticias. No, un saludo muy especial para todos, y desde Ibagué, ciudad josefina de Colombia, la bendición y la paz para todos. Gracias, Padre.
Ahora les contamos que el cantante católico colombiano Felipe Reyes presentó hace poco su nuevo sencillo titulado Contigo, en el que se resalta que confiar en el amor de Dios te cambia la vida. Contigo nada me hace falta, nadie me va a robar la calma. De mil tormentas tú me salvas, tú me sostienes y me amas. Contigo nada me hace falta, porque tu amor nunca me falla. Y es que sin merecerte puedo ver cómo todo lo haces nuevo. Solo tu amor me basta, contigo nada falta. Antes mi vida estaba perdida, pero contigo encontré la salida. Solo tu amor me basta, contigo nada falta. Antes mi vida estaba perdida, pero contigo encontré la salida. Y te pido no sueltes mi mano. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también tenemos cita por Radio Católica Mundial de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.